Estábamos comentando los errores del PSOE. Los errores del PSOE además tuvieron interrupciones, porque obviamente hubo una pérdida y llegaron los gobiernos de Aznar durante 7, 8 años, y luego llegó Zapatero, y Zapatero pues tuvo problemas en el sentido de que no quiso partir de todo lo que se había hecho previamente, en general. Esto es lo que Carmen Andrade, que va a charlar conmigo, estuvo y asumió, pero también queríamos hablar de la distancia que el PP ha tenido con la ciencia. La ciencia no sirvió mucho porque evidentemente el gobierno de Aznar, en el primer gobierno, tuvo la iniciativa de no poner ya educación y ciencia, sino de poner educación y cultura. Lo dirigió Esperanza Aguirre. Luego empezaron los problemas porque se dieron cuenta, lo mismo que había pasado con el tardofranquismo, que se dio cuenta de los problemas y se hicieron iniciativas, que había que hacer otra cosa. Y entonces se creó un Ministerio de Ciencia e Innovación. Ministerio de Ciencia e Innovación que se atribuyó a una empresaria brillante, Ana Virulés. Ana Virulés colocó a un secretario de Estado que era ligado al sector de la defensa, Morenés, y luego un secretario general que sería muy importante porque fue Gonzalo León. ¿Es Gonzalo León? ¿Fue? Gonzalo León, el secretario general, que creó todo un equipo de subdirectores jóvenes para ir adelante con todo el tema de la ciencia. A él le interesaba mucho y conocía lo europeo, y entonces estuvieron trabajando en ese sentido, pues haciendo cosas que sin embargo llevaron a un problema. Hubo un hecho interesante que fue la creación en el Ministerio de Virulés de la Fundación Española para el Avance, la FECIT, Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT que tuvo que encargar el secretario de Estado de ese ministerio a Arturo García Arroyo. Arturo, que venía de Europa, por eso fue fichado, además se había retirado ya de Europa, fue el que puso en marcha la FECIT. Y esa FECIT fue un instrumento que utilizaron sabiamente para aquellas cosas que no se podían hacer fácilmente por las burocracias. Arturo eso lo recibió mal, tuvo problemas ya con Gonzalo León, etcétera. Y bueno, pues esto fue lo más importante. Y otra cosa muy importante, que ahí estuvo José Antonio Gutiérrez Fuentes asumiendo la dirección del Instituto de Salud Carlos III. Sí, de tal forma que le permitió crear las dos instituciones más dinámicas que se han creado en investigación, que son el CENIO y el CENIC, y además el hecho de que decidieron que la presidencia del Comité Interministerial de Ciencia y Tecnología recayera en el propio presidente del gobierno. Aznar fue presidente de la CECIT, de la CICIT. Eso es una de las cosas que marcó la parte importante, porque luego en el propio Ministerio de Ciencia, al final, ¿qué empezó? Llegó Josep Piqué, Juan Costa, produciendo una situación absolutamente ya de desamparo. Y así empezábamos. Y después, tras el gobierno de Zapatero, fue cuando empezaron los problemas adicionales, porque se produjo la llegada de un Ministerio de Economía y Competitividad con Luis de Guindos, que además tuvo una Secretaría de Estado.
Bueno, en todo el resumen que haces, Emilio, que has sintetizado perfectamente durante, digamos, un montón de tradición, lo que, digamos, a mí me interesaba que pudieras comentar era que eso es como una rueda que va sola y hay pequeños avances, digamos, de poca estrategia y mucha táctica, es decir, que son de corto alcance. No hay ya todo eso que habéis hablado antes con Regina de pensar a nivel de país y cómo modernizar. Y en ello incluyo al CSIC. El CSIC que con Enrique Trillas intentó una serie de mejoras, pero luego se quedó anclado y yo para mí hay ahí una modernización demasiado lenta, ¿no? Cuando hay cambios muy grandes en todos los demás países. Entonces, en ese sentido, aparte de la concatenación histórica, en cuanto a la parte de organización del sistema de I+D en esa época, ¿qué es lo que tú crees que hubo que haber hecho para modernizarlo, igual que habíais hecho toda la etapa anterior? Bueno, es que yo tuve, aparte de que Trillas lo inició, porque Trillas era un hombre muy activo y además se había configurado, había mantenido el equipo que habíamos colocado, se había colocado en el primer gobierno del Partido Socialista con José Elguero como presidente, porque hubo vicepresidentes como Jesús Sebastián, como Javier López Acal, hubo un secretario general extraordinario que era ingeniero de caminos. Sí, Salvador Beca, compañero mío junto con Arturo García Arroyo en mi instituto. Digamos, Pues, uno de los promotores de mi actividad política. pues es que yo todavía recuerdo la sesión que tuve como director general de política científica, reuniéndome con Pepe Elguero y diciéndole qué pensaba que podían ser personas que asumieran las vicepresidencias del CSIC y toda esta cuestión, heredando un poco lo que se había abierto con Alejandro Nieto. Y bueno, pues ahí estuvieron, que hicieron una tarea maravillosa, pero claro, en el momento en que Solana se empeña en nombrarme presidente del CSIC, pues yo tengo, y le dije muy claramente, quiero hacer un equipo para mí, y me dijo, no, no, tienes toda la tal, porque claro, con todas las presiones a las que me había sometido, bueno, pues creé un equipo en el que pues se incorporaron pues Armando Albert, Vicente Larraga, en fin. Y yo intenté que hubiera un vicepresidente que se ocupara de ciencias humanas y sociales y no lo conseguí. Y contacté con algunas personas que me dijeron que no. Victoria Camps, Emilio Lledó, y al final, pues, Ledesma, no me acuerdo del nombre, me lo aceptó, pero me dijo, no quiero ser vicepresidente, lo que quiero es que me encargarme de todo el tema de publicaciones. Es decir, que yo quería ya introducir las ciencias humanas y sociales como un área importante para la vicepresidencia. Bueno, volviendo a aquella época fue cuando yo empecé a trabajar contigo, porque yo creo que debió ser Arturo García Arroyo quien te comentó, debió hablarte de mí y me quisiste encargar el departamento de internacional. Y yo como veía que aquello iba a alejarme de mi laboratorio, con el cual siempre he estado muy unida, pues te dije que solo me encargaba de las relaciones con la parte de la Comisión Europea. Fue precisamente con Ángel López Soler que iniciamos toda la relación pionera en aquel momento, empujados por ti en relación con todo lo que eran los programas europeos. Ángel López Soler fue al que tuve yo que encargar de la relación europea porque él se quiso ir a Bruselas y se fue. Sí, estuvo él allí, yo me quedé aquí digamos, desde aquí para hacerlo, pero ya aquello fue un impulso. Pero ese impulso en ese momento, digamos, lo único que hace es como que le das un impulso y la rueda va sola y los que vienen detrás solo se suben a la rueda y la empujan un poquito. Sí. Pero yo creo que en esos años había que haber hecho una modernización grande del sistema. Bueno, es que yo con los dos artículos... Los OPIs, con toda la organización de claro, los OPIs. Es que todo el tema de OPIs, que fue también un cierto fallo de la ley de la ciencia, porque yo no quería que se hiciera una incorporación de los OPIs a la ley de la ciencia, pero fue la insistencia de Alfredo Pérez Cava la que me llevó a ello,
porque yo consideraba, porque precisamente se había hecho con el equipo de Alejandro Nieto siendo presidente, la necesidad quizá de hacer una revisión profunda de los OPIs. Pero esa no la pude hacer, porque además tampoco llegaba yo con la fuerza política que había tenido en otros momentos. Y entonces, bueno, pues los OPIs siguieron, y claro, cuando ahora se están produciendo incorporaciones como el Instituto Geológico y Minero, como el Instituto de tal, el CSIC, las costuras le saltan. Sí, realmente eso, digamos, yendo a la época del presidente Zapatero, que yo viví un poco más desde el propio ministerio, allí se logra culminar, Miguel Ángel Quintanilla lo insiste mucho, se logra culminar la coordinación y todos los fondos de los distintos ministerios pasan a ser coordinados desde el Ministerio de Educación y Ciencia. Y eso es algo que ya se había previsto pensando en el tema de los fondos, que antes ha nombrado Regina, que pudiera haber ese fondo genérico que pudieras controlar, o sea, digamos, visto a nivel de Estado. Y allí se consigue, pero curiosamente eso ha llevado, en mi opinión, a que los ministerios sectoriales se hayan desentendido, concretamente el de construcción, o sea, el de fomento, transporte, que es el que yo conozco bien. Recuerdo a la subsecretaria diciendo, pues he pasado 40 millones o 50 millones de fondo al ministerio vuestro, dice, pero ahora ya no vamos a hacer I+D en este ministerio, se tienen que desentender de esos fondos. Entonces, tu opinión sobre esa situación, que cuando se culmina la visión que habíais tenido, tal vez demasiado tarde, tiene un efecto que termina siendo negativo. Claro, pero es que el problema que hay es que también Zapatero cometió errores en el sentido de que, claro, él tiene que recuperar el nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, porque ha desaparecido incluso en los gobiernos de Aznar, que se llaman Ministerios de Educación. O al revés, ni siquiera le pone Ciencia Zapatero, no me acuerdo. Entonces, quiero decir que hay un problema que fue el que no se estudiara reflexionando qué se había hecho en la época anterior, de los 80 hasta el 96, que llega Aznar, con todos sus problemas y defectos, pero todo lo que había, sino que hace un esfuerzo nuevo porque tiene que superar lo que se había ido degradando con los gobiernos del PP, por la distancia que el PP ha mantenido siempre con la ciencia. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que con María Jesús San II, pobre María Jesús, que desapareció pronto, con dos secretarios de Estado tan dispares como Salvador Ordóñez y Salvador Barberá, había problemas, y por eso me imagino que fue la iniciativa de incorporar a Mercedes Cabrera y a Miguel Ángel Quintanilla para que resolvieran la situación creada e intentar avanzar, y para eso hicieron las cosas que pudieron. El problema es que esto cuando se pierde perspectiva, cuando no se considera la historia, cuando no se reflexiona, o cuando no está plenamente integrada en el concepto de los partidos políticos, lo que es la ciencia y para qué es la ciencia, pues se pueden producir todas estas cuestiones. Y esto es lo que creo que esencialmente ocurre. Y eso en el PP ha sido más acusado porque ellos han tenido siempre con la ciencia una relación bastante distante. Con algunas personas muy importantes, como César Nombela, como Emilio Lora hijo, pero personas. O el propio José Antonio Gutiérrez Fuentes, pero personas. Sí, lo que falta es una visión de conjunto, un plan de mirar fuera lo que hay, cómo van modernizándose el resto de sistemas y qué habría que hacer aquí para poder ponerse a ese nivel internacional, que otros países se han hecho, en Alemania o incluso en Francia, con lo que es de elefante y con el sistema francés, lo intentan, ¿no? Y en eso, que es una de mis querencias, digamos, toda la parte de conexión con la industria, que no solamente se produce, digamos,
una especie de decir, vale, hemos llegado, pero ahí se me han ido las fuerzas y no tengo ideas nuevas de qué hacer después. Igualmente con todo lo que es la relación de la industria. Yo estuve en el Patronato Juan de la Cierva y la relación con la industria era estrechísima, tanto en el CENIM, lo ha nombrado también Regina, en cerámica y por supuesto en el cemento. Era algo constante y sin embargo eso se ha perdido, se pierde cuando desaparecen las tasas parafiscales y se pierde la falta de instrumentos de relación, instrumentos institucionales, lo que tú siempre llamas institucionalizar la ciencia, ¿no? Eso es lo que creo que no ha hecho nunca la administración española, institucionalizar la ciencia. Esa es una de las conclusiones para mí más claras de todo lo que he estado viviendo y vivido y que sigo viendo, que no se institucionaliza la ciencia. No hay incorporación, porque eso se consiguió curiosamente más en este periodo curioso, que por eso tenía que empezar a poner del tardofranquismo, la CAICID, UCD y luego nosotros, porque ahí hubo al menos enlace, conexiones, pero no solo personas, que las he mencionado, sino... Y sin embargo, como decía con Regina ya, cuando empezamos con los errores es cuando empiezan las banderías, los intereses más ligados a algo, en fin, cuando no se está pensando en más generosa o más universalmente. Pues finalmente preguntarte, no sé si corresponde a este apartado, la Ley de la Ciencia de 2011, es decir, que viene después de la época de Zapatero, que tendría que haber sido precisamente ese impulso modernizador. Bueno, es que lo que pasa con Zapatero es que, claro, como vio y tuvo problemas, pues al final se crea, apuesta seriamente. Ciencia, por un lado la agencia. Sí, apuesta seriamente con Miguel Sebastián, que juega un papel importante, pero Miguel Sebastián no quiere asumir el Ministerio de Ciencia e Innovación, no quiere, por eso lo supe, porque una amiga común, Antonia Aránega, que se movía mucho, fue un día y me dijo, voy a ver qué pasa con esto del ministerio, y me llamó y me dijo, Emilio, no va a asumir Miguel Sebastián esto, y es entonces cuando se plantea nombrar a Cristina Garmendia. Ese era un nombramiento interesante, espectacular, pero hubo un problema pues, con Cristina Garmendia y con Jorge Barrero, su jefe de gabinete. Yo había trabajado mucho con Asevío y fue una sorpresa. La Asociación Española de Bioempresas. ¿Pero qué ocurrió? Que ellos ignoraban la administración. ¿Qué les estuve hablando y recomendando constantemente? Tenéis que escoger un muy buen secretario general técnico del ministerio. ¿Y ahí qué pasó? Que Miguel Sebastián les engañó, les metió de lado a una secretaria general técnica que no era una persona que creo yo que era la necesaria, y alguien o alguienes que querían serlo no lo fueron. ¿Y qué pasa? Pues estas cosas pues pasan. Y a mí me molesta mucho cuando acierto para mal. Y eso es lo que ha ocurrido, que ya a partir de ahí empezaron otros problemas. ¿Qué ocurrió con la creación del ministerio espectacular, con dos grandes secretarías de Estado que tú conoces bien, y que pronto se rompe porque eran dos personalidades que no podían estar juntos? Carlos Martínez Alonso y el responsable de universidades con el que tú tuviste algún contacto. Marius Rubiralta. Que se había distinguido mucho trabajando con los rectores y todas estas cuestiones, porque sí, recuerdo era un ministerio ideal. Un ministerio ideal que se rompe porque obviamente no descansa en algo que nosotros tuvimos con la fortuna del Ministerio de Universidades e Investigación de UCD. Porque ya se había diluido todo con el PP, porque este salto que da Zapatero, que es importante y muy innovador, se crea de una forma y para colmo nos enfrentamos a la crisis económica. Sí, bueno, Mario Rubiralta fue el que puso en marcha todos los campus de excelencia, que recuerdo que sufrieron una
o sea, fueron muy aceptados, pero luego todos los rectores lo intentaban descafeinar para seguir llevando las cosas a su propia universidad, porque Marius era muy de la colaboración entre distintas universidades, Claro. y eso no había forma de conseguirlo. Claro, para eso hace falta un gran peso político, una gran iniciativa, porque incluso nosotros nos falló, como he dicho, con el hecho de que tuvimos que dejar a la sanidad fuera, y nosotros en la ley de la ciencia, en parte, también aceptar que el CIEMAT apostara por un personal laboral, que fue una iniciativa muy interesante de un ámbito más liberal del PSOE, pero que luego ha traído dificultades para el propio CIEMAT. Es decir, estos son los problemas que pasan cuando no puedes hacer aquellas cosas que en general se podían haber conseguido si de hecho la ciencia hubiera sido una gran prioridad estratégica para nuestro país. Muy bien, Emilio, pues yo creo que este bloque, excepto quieras añadir algo más, tú, podemos dejarlo para el siguiente. Vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego.